Muy buenas noches, queridos oyentes. Bienvenidos a este nuevo programa de La Pica en Flandes, el programa dirigido al mundo cívico-militar. Un programa que lleva ya en antena, en Internet, 6 años y, bueno, digamos, se ha consolidado como una voz, una referencia entre, digamos, todo el estamento, la gran familia cívico-militar española, y también nos consta que nos siguen desde Hispanoamérica y otros países del mundo, con lo cual queremos enviar desde aquí, desde La Pica en Flandes, un saludo a todos nuestros oyentes y, como siempre decimos, animarles a que por favor difundan estos podcasts, estos vídeos en YouTube entre sus compañeros de promoción, de armas, vecinos, de reemplazo. Muy importante que cada vez se vaya extendiendo más, digamos, esta pluralidad y esta libertad de opinión que es La Pica en Flandes, que, como han visto, queridos oyentes, en esta nueva edición, con nuevas incorporaciones, estamos centrando cada vez más asuntos que son vitales para la defensa de la nación y la seguridad nacional, ¿no? Hoy, digamos, tenemos una mesa reducida, pero no por ello de menos calidad, al contrario, tenemos una terna, yo creo que muy destacada, con lo cual nos vamos a centrar en cuestiones muy puntuales hoy, ¿eh? Tenemos con nosotros, muy buenas noches, al general Cifuentes. Buenas noches, mi general. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Y tenemos también con nosotros al coronel Collins. Muy buenas noches, mi coronel. Buenas noches a todos. Fenomenal. Bueno, pues hoy en la primera parte les explicamos, queridos oyentes, vamos a hacer una breve lectura de las efemérides tan importantes para la memoria histórica de la familia cívico-militar, que, como siempre, nos realiza el coronel Salafranca, el presidente de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios, al cual desde aquí le enviamos un cordial saludo legionario. Y a continuación, en la primera parte, el coronel Collins nos va a hablar de una cuestión que es de gran interés desde un punto de vista histórico también, de por qué existió el Imperio Español. Y en la segunda parte, en el segundo vídeo, segunda parte de La Pica en Flandes, el general Cifuentes nos hablará de otros aspectos muy interesantes de esa transición tan necesaria que hay que ir planificando y ejecutando, de la transición de la cultura de defensa a la cultura de nación. Entonces, como ven, queridos oyentes, temas históricos, temas actuales, es lo que pretende ser La Pica en Flandes. Un programa, digamos, variado, atractivo, para nada pesado, sino que, digamos, dentro de lo que es el laconismo militar, de esos mensajes, esos contenidos que son verdaderamente relevantes para la familia cívico-militar española. En cuanto a las efemérides de esta semana, del 27 de septiembre al 3 de octubre, podemos destacar las siguientes. Están muy centradas, pues, en las campañas de África. El 27 de septiembre del año 1909, muerte del cabo Noval. Se desarrolla en las proximidades de Melilla la campaña del Rif, que el poder de propaganda de los malos españoles conoce como del Barranco del Lobo, magnificando el número de muertos que afirman ser miles, cuando hubo menos de 700 bajas entre muertos, heridos, prisioneros y desaparecidos, y calificándolo como derrota cuando se cubrieron todos los objetivos y se amplió enormemente el área defensiva en torno a Melilla. Capturado por los moros, el cabo Luis Noval grita a los suyos que disparen sobre él en la oscuridad de la noche. Su hazaña es recordada con una estatua en la Plaza de Oriente de Madrid. Gloria y honor al cabo Noval, un héroe de España. Y desde luego aquí en La Pica en Flandes, digamos, todas estas personas que muchos de nosotros desconocemos van a ser recuperados, y esto va a permitir que nuestros oyentes estudien la vida de estos héroes de España, ¿no? Otra fecha importante es el 2 de octubre del año 1921, la acción militar de Sept y Ulat Bau. Dentro de las operaciones de recuperación de la Comandancia General de Melilla, las columnas de las que forman en vanguardia la primera y la segunda bandera de la Legión consiguen ocupar, tras muy duro combate, estos dos puntos. Otra fecha importante que tiene que ver también con las campañas de pacificación del Rif: en septiembre del año 1924, el repliegue a la línea Estella. Una maniobra de un punto de vista estratégico, yo creo que magnífica, del gobierno del directorio militar de don Miguel Primo de Rivera, que era una retirada estratégica para desde ahí atacar a los puntos neurálgicos de la rebeldía, digamos, contra la autoridad de España. Entonces, muy interesante el repliegue a la línea Estella. Se toma el nombre de Estella precisamente porque era el título de don Miguel Primo de Rivera, ese gran presidente del gobierno español que tuvo España en la década de los 20, que además con el apoyo del ejército desarrolló la nación de una forma verdaderamente admirable en todos los terrenos: económico, social, político, etcétera, etcétera, ¿no? A pesar de, bueno, la leyenda negra que tiene, pero bueno.
como en otros casos, ¿no? Otra fecha importante tenemos el 30 de septiembre del año 1925, el desembarco de Alhucemas, importantísimo también. En él se inspiró Eisenhower posteriormente, casi 20 años más tarde, para el desembarco de Normandía. O sea, realmente fue una maniobra conjunta franco-española, Franco no por Francisco Franco, sino porque ahí estuvo el apoyo del gobierno francés, gracias a ese acuerdo entre el mariscal Pétain y el general español Primo de Rivera, y se llegó pues, a unos acuerdos que fueron decisivos para pacificar. Esto forma parte de esa memoria histórica, digamos, cívico-militar, que hoy en día pretenden de vendernos que, bueno, que España no hizo nada más que salvajadas. Al contrario, España hizo una labor, cumplió perfectamente un mandato internacional que fue pacificar el Rif. Lo pacificó y posteriormente lo entregó a Marruecos en el reconocimiento de independencia. O sea, en ese sentido podemos estar orgullosos del papel de España en aquella época. Y luego tenemos dos fechas importantes, ya un poco más recientes. El 27 de septiembre del año 1936, la liberación del Alcázar de Toledo, que es una de las mayores proezas de la historia militar española y también universal. Y casualmente estuve el fin de semana pasado con el presidente de la plataforma Mañana Astray en la misa conmemorativa de, bueno, a la Virgen del Alcázar de Toledo y luego en la posterior procesión. Y la verdad es que fue un acto multitudinario y muy bonito que tuvo lugar además, digamos, que había estado paralizado unos 3 años por cuestiones de pandemia, ¿no? Entonces, bueno, fue la verdad muy, muy emocionante y todo Toledo se volcó en esa procesión que consiste en llevar la Virgen del Alcázar de Toledo desde el recinto del Alcázar a la catedral. Y finalmente otra fecha también muy importante de nuestra historia, que es el 1 de octubre del año 1966, que es la proclamación de Francisco Franco como jefe del Estado, en el marco de la Guerra Civil Española. Es una fecha también muy, muy importante y también controvertida, sin duda. Bueno, dicho lo cual, estas efemérides que para nosotros son muy importantes y que nos amplían el abanico del estudio historiográfico, digamos, de nuestro pasado más reciente, pues cedo la palabra rápidamente al coronel Collins, que nos va a hablar de un tema pues que desde luego no solamente a los españoles, sino a todos los hispanoamericanos nos interesa muchísimo, que es por qué existió el Imperio Español. Un Imperio Español que duró prácticamente 3 siglos y que, bueno, realmente todavía nos sigue fascinando a los historiadores de todo el mundo. Adelante, mi coronel, por favor. Pues sí. Así es, como has dicho, Guillermo. Y lo que ocurrió es que en 1453, pues los turcos otomanos conquistaron Constantinopla y terminaron con el Imperio Romano de Oriente, llamado también de Bizancio. Y con ello, pues cerraban la ruta comercial con el extremo oriente de Asia, por donde llegaban a Europa muchas mercaderías, principalmente las especias, sin las cuales pues la carne se pudría. Era el gran negocio de la época, pues comparable con el que puede ser el actual del petróleo. Bueno, desde Constantinopla, los mercaderes italianos, especialmente los venecianos y pisanos, los distribuían por todo el Mediterráneo europeo. Por eso eran tan ricas Venecia y aquellos pequeños estados, repúblicas comerciales italianas. Bueno, pero al caer Bizancio, pues, y su capital, pues quedó cerrada esa gran ruta comercial, que volvieron a abrir los navegantes portugueses, pero por otro sitio. En 1488, Bartolomé Díaz contorneó el litoral africano, dobló el Cabo de Buena Esperanza y llegó a la India y a las Islas de las Especias, bueno, las Molucas y esas islas. Bueno, abriendo de nuevo la ruta comercial de las especias, la seda y demás mercaderías provenientes de China y del Extremo Oriente Asiático, y convirtiendo a Portugal en una nación muy rica. Aragón, pues, se expandió por el Mediterráneo. Bueno, los almogávares y todas aquellas aventuras que hicieron por el Mediterráneo el reino de Aragón, los catalanes,
Porque, bueno, y claro, Castilla quedó encajonada, no tenía eje de expansión. Es que había llegado tarde porque había estado embebida en terminar la reconquista que Portugal y Aragón habían terminado antes. Bueno, estaba ocupando el reino moro de Granada y claro, se había quedado encajonada, no tenía expansión. Por el mar, quiero decir. Hasta que llegó Cristóbal Colón y propuso abrir una ruta con el extremo oriente asiático, dando la vuelta al mundo. Era la única expansión que quedaba libre, y a ella apostaron los reyes católicos, los armadores castellanos de Santander y de Andalucía, Juan de la Cosa y los Pinzones, el financiero converso Luis de Santángel, que financió en parte la expedición, y los frailes franciscanos Fray Juan Pérez y Fray Antonio de Marchena, valedores de Colón ante la reina Isabel. Pero el viaje hubiera fracasado si no hubiera habido un continente del que nada se sabía en medio, claro, porque en los cálculos de los científicos de la Universidad de Salamanca, a los que la reina Isabel sometió el asunto, pues los cálculos de estos sabios eran más exactos que los de Colón, y por eso la Universidad de Salamanca desaconsejó el viaje al no considerarlo posible, al ser la Tierra considerablemente mayor de lo que había calculado el ilustre marino. Claro, se basaba en el mapa de Toscanelli, que hacía la Tierra más pequeña de lo que era. Pero claro, allí en medio estaba el continente americano y desde Canarias partían los vientos alisios que empujaron a nuestras naves, bueno, las de Colón, hacia América. Y América fue la gran expansión de Castilla y luego de España. Durante los primeros años siguientes al descubrimiento de América, pues no se hizo nada para defenderla, porque ningún marino se atrevía a cruzar el Atlántico. Solamente los españoles navegaban por él sin problemas, por derroteros que estaban trillados para ellos, porque desde 1505 se había creado en Sevilla la Casa de Contratación de Indias. Por iniciativa real, para tener dispuesto lo necesario para llevar a las Indias los artículos que fueran pertinentes y almacenar y distribuir lo que de allí se trajera. Bueno, además se estudiaba todo lo referente a la navegación y nuevos descubrimientos y se registraban cuidadosamente las rutas marítimas que se estaban siguiendo e incluso se anotaban todas las tripulaciones que habían participado en estas expediciones. Entonces se instituyó el monopolio de Castilla sobre el comercio indiano. Monopolio que se estableció como consecuencia de la disposición del Papa Alejandro VI, que en 1493 había publicado las llamadas bulas alejandrinas, por las que se establecía la pertenencia a la corona de Castilla de las tierras y mares situadas al oeste del meridiano, a 100 leguas al oeste de las Azores y de Cabo Verde. El Papa entonces pues era el único poder internacional reconocido por toda la cristiandad y al cual acudían los reyes cristianos para dilucidar sus conflictos de intereses, bueno, por vía pacífica, por vía diplomática. El problema existía solamente con Portugal, que quería excluir a Castilla de su ruta a las Islas de las Especias por el Cabo de Buena Esperanza o de las Tormentas, en el extremo sur de África, y Castilla, que quería excluir a Portugal de su ruta por el Atlántico hacia las Antillas recién descubiertas. Bueno, se reunieron representantes diplomáticos de Juan II de Portugal y de los reyes católicos en Tordesillas y llegaron a un acuerdo en el que establecieron un meridiano que delimitaba las respectivas zonas de influencia. Bueno, un poco al oeste del que había definido el Papa. Una vez aclarada la situación con Portugal, pues no era necesario tomar ninguna medida de defensa de aquellos territorios. Pero, claro, existía Inglaterra. Inglaterra era una nación pobre en el sentido que se entendía la pobreza en aquellas épocas.
No tenía grandes recursos naturales, especialmente en agricultura, que era la principal fuente de riqueza entonces, la agricultura y la ganadería. Y como tenía una población relativamente elevada, pues no tuvo más remedio que lanzarse al mar y dedicarse al comercio, adelantándose a su época, ya que para Inglaterra la principal riqueza no era la tierra, sino el comercio marítimo. Por tanto, se sentía como agredida cuando otro reino acotaba una zona del mundo para su exclusivo comercio y comenzó a atacar a España. Las ofensas iniciales y más importantes las hizo el marino pirata Francis Drake, que en 1585, con una flota importante, 21, para la época, 21 naves y 2.000 hombres, atacó al Ferrol. Bueno, fue rechazado por las fuerzas locales. Perdón. Y luego atacó a las Islas Canarias, bueno, donde desvalijó varias carabelas y continuó hacia América, donde saqueó e incendió Santo Domingo en la isla española y después Cartagena de Indias, que tomó hasta que pagaron un alto rescate los cartageneros. Y después atacó Florida y regresó a Inglaterra. La segunda vez que nos atacó en América fue en 1595, 10 años después. En este segundo raid naval cosechó fracaso tras fracaso. Las flotas españolas que ya defendían las Indias le capturaron 3 buques, hundieron 17, les hicimos 2.500 bajas y 500 prisioneros, y Francis Drake y John Hopkins murieron en el curso de la expedición. Bueno, estos eran ataques directos a la América hispana, pero había otro tipo de ataques al comercio. Los piratas, generalmente ingleses, holandeses y algunos franceses, pues esperaban a los barcos españoles en la zona de las Azores, por cuya inmediación pues pasaban las flotas españolas y allí les atacaban para desvalijarlos. Era una actividad muy rentable, porque claro, lo único que tenían que hacer es fletar varios barcos, dirigirse a las Azores y esperar. Pero claro, toparon con Felipe II, que no era un hombre que se quedara inactivo ante los problemas que le planteaban la gobernación de sus estados. Para solucionar el problema de los piratas, que esperaban a la altura de los Azores o incluso en la proximidad de la península, resolvió que todo el comercio con América se hiciera en 2 grandes convoyes navales en distintas épocas del año. Estas formaciones eran muy potentes, iban protegidas por barcos de guerra y llevaban la formación adecuada, teniendo en cuenta vientos y corrientes reinantes que conocían a la perfección los marinos españoles y que hicieron invulnerables a los ataques de los piratas ingleses y holandeses. Este sistema de grandes convoyes, similar al que emplearon los norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial para abastecer a sus aliados europeos, dio muy buen resultado, porque nuestros enemigos solo capturaron esas flotas en 2 ocasiones en 300 años. Una vez los ingleses y otra los holandeses. Bueno, pero a pesar de los grandes esfuerzos que hacían para robarnos bienes, que en su mayoría eran de particulares, generalmente de comerciantes españoles, peninsulares y americanos, bueno, excepto un porcentaje de impuestos que se pagaba al rey. La otra defensa fue fortificar los puertos con las grandes obras de ingeniería que todavía permanecen en pie y, en tercer lugar, levantar las milicias americanas que, junto con fuerzas peninsulares destacadas allí, mantuvieron el imperio 300 años más. 100 más Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Inglaterra no pudo con el imperio español, fueron los propios españoles los que acabaron con el imperio cuando Napoleón invadió la España peninsular, pero estaba tan arraigada el imperio que tuvieron que iniciar las sublevaciones en nombre de Fernando VII, cuando estaba apresado por los franceses, y el alzamiento, pues claro, empezó teóricamente para reponer a su rey legítimo. Pues muchísimas gracias, mi coronel. La verdad es magnífico todo este tema relacionado con el Imperio Español, la génesis, el desarrollo, los enemigos, las campañas militares, las
los convoys navales de protección, verdaderamente muy interesante. Pues nada, queridos oyentes, nos quedamos con esta lección de historia, como siempre, magnífica del Coronel Collins, y les emplazamos a seguir con nosotros en esta segunda parte, que vamos a tratar el tema importante de esta temporada, que es la cultura de nación. Sigan con nosotros, por favor.